Buenas, bienvenidos a esta nueva sesión. Hoy les voy a hablar de alteraciones de la conciencia. Digamos que todo lo que hemos observado, incluyendo pues la parte de la valoración primaria, va a ir relacionado al tema de hoy. Entonces empecemos. Aquí. Listo. Ya vimos que el estado de conciencia es un indicador de bienestar que nos va a hablar de la perfusión del cerebro, ¿sí? Que el cerebro está en las mejores condiciones y que su deterioro puede significar muchas cosas. Por sí solo no es nada, en algunos momentos no es nada y en otros pues sí, más que la atención inmediata va a requerir un seguimiento, ¿sí? Porque no es normal andar por la vida perdiendo la conciencia. En la valoración primaria vemos el deterioro de la conciencia. En la D tenemos vía aérea, respiración, circulación y deterioro de la conciencia. Y dijimos que se lo íbamos a valorar en una escala que era ABDI, que depende de la persona que responde, ¿cierto? Si está alerta, si responde al estímulo verbal, o sea que le hablamos y nos responde, abre los ojos o nos mira. Si solo responde alejándose o, bueno, teniendo alguna respuesta al dolor, o si no responde a ninguna. Y podemos decir que está inconsciente, ¿cierto? Entonces, cuando hay una alteración de la conciencia, bueno, miremos primero lo normal. Lo normal es que una persona esté despierta, ¿sí? Y cuando está despierta está alerta, orientada, consciente, ¿sí? Alerta, pues alerta. Orientado, que sepa quién es, dónde está y en qué época de la vida, en qué época del año, en qué mes, en qué, ¿sí? Digamos que particularmente en qué momento. Muchas veces pues a uno le preguntan qué día es y no se acuerda, pero no es lo mismo que yo diga no, es que estamos en el 2021 a que yo diga no, estamos en 1700, ¿cierto? Esa es la orientación y la conciencia. Y pues otro estado normal es estar dormido, ¿sí? Dormido, bueno, depende, hay personas que se duermen cada nada, pero cuando una persona está dormida y la despertamos, entonces vuelve a estar consciente. Obvio, hay un momento de, digamos, de transición, pero no es que tú lo despiertes y se vuelva a dormir y lo despiertes y se vuelva a dormir. Entonces, cuando una persona no clasifica en estos dos, podemos encontrarlo en un estado de confusión, ¿sí? Que puede que no sepa quién es, que no sepa dónde está, o sea, que no esté orientado, o que esté en un estado de somnolencia, que no es lo mismo que estar dormido, ¿sí? Sino que parece estar dormido, le hacemos un estímulo, le hablamos, lo tocamos, lo que sea, y tarda un poquito más y vuelve a dormirse, ¿sí? Como digamos esa es la diferencia. De todos modos, ese estado de confusión y de somnolencia no tenemos por qué saber tipificarlo si no sabemos que la persona no está completamente consciente, sino que tiene un deterioro y pues ya está el otro punto que es la inconsciencia, ¿sí? Que iría en la I del Audi, que no responde a ningún estímulo. Entonces, como ya les había dicho, como ya lo habíamos visto, la conciencia no nos habla de una patología directamente y menos cuando está solita y menos cuando aparece una sola vez. Entonces, sí debemos guiarnos con los demás signos de la valoración a ver hacia dónde le vamos a apuntar a los cuidados. Entonces, vamos a preguntar qué estaba haciendo la persona cuando hubo ese deterioro, ¿sí? En el momento puede respirar y tiene pulso porque pues vamos A, B, C
y D. La parte que hacía cuando pasó nos puede dar luces de los desencadenantes en las distintas situaciones que vamos a ver de aquí en adelante. Puede aparecer el deterioro de un momento a otro, ¿sí? Como uno se imagina a una persona que se desmaya, o puede ser que uno esté hablando con alguien y empiece a perder ciertas funciones, por ejemplo, el habla, ¿sí? Y empiece a hablar enredado y empiece a decir cosas que no son y uno como que tarda un momento en darse cuenta, pero pues esa también es una alteración. Tenemos, digamos que la pérdida de conciencia clásica es el desmayo. Hay dos nombres que son más técnicos, que es síncope y lipotimia, pero pues las diferencias entre esos dos son muy precisas y no tenemos por qué conocerlas. Perdón. ¿En qué consiste un desmayo? En la pérdida de circulación, de la circulación necesaria al cerebro, ¿sí? Entonces vamos a tener una pérdida transitoria de la conciencia y una pérdida del tono muscular que muchas veces resulta en caída. ¿Qué puede causar un desmayo? Son muchas cosas. Por eso es necesario, después de que suceda un evento de estos, hacer una evaluación. No desde los primeros auxilios, sino desde el médico general. Entonces, uno piensa en una persona joven, lo piensa más por el lado de la hipoglicemia, por el lado de la deshidratación. Hay una cosa que se llama hipotensión ortostática, que es lo que uno siente cuando está acostado o sentado y se levanta muy rápido. O sea, no que se levante, no que brinque, sino que no deja como que el cuerpo se regule. Y entonces ese cambio de posición va a hacer que se baje la tensión arterial. Y pues que no llegue la suficiente sangre al cerebro. Cuando pues uno también puede encontrarse con la situación de que es una persona que aparentemente no tiene nada, que es joven, que no tiene otros antecedentes, pero sí se puede deber a causas externas, por ejemplo, la hipotermia, o por ejemplo, el golpe de calor, o lo que se llama como insolación. Entonces eso también puede hacer que ocurra un desmayo. Y lo importante es reconocer y evitar. Cuanto al trauma es mucho más visible, uno piensa en un golpe, usualmente en la cabeza, pero pues eso ya tiene otras implicaciones y de todos modos se debe consultar de manera prioritaria, ¿sí? Muchas veces, o pues digamos que muchas veces se encuentran unos síntomas premonitorios. Estos síntomas son los mismos que uno dice, uy, me levanté muy rápido, que uno se siente como mareado, como con la visión un poquito borrosa. eh, entonces, lo importante es actuar sobre esos síntomas. ¿Qué se hace? Pues cuando uno los reconoce, disminuye el riesgo de lesión por caída, ¿sí? Si va a pasar, va a pasar. ¿Sí? Si se va a desmayar, no hay nada que hacer. Pero no es lo mismo caerse de 1,60 m que de 1 metro cuando estoy agachada o sentada, ¿cierto? Es más que todo minimizar el daño que nos podemos hacer en ese momento de pérdida, si lo podemos percibir. Y si no, pues después, primero, buscar el retorno de sangre hacia el cerebro, que pues se hace elevando las piernas. En una situación de primer auxilio se hace elevando las piernas y buscando la causa. Si nos fuimos a caminar sin agua sobre las 10, 11, 12 del mediodía y está haciendo mucho sol, pues uno se imagina que es deshidratación, que es calor, que es que estamos insolados y por eso sucedió.
pero de todos modos es mejor buscar la causa. Hay exámenes que se hacen y pues eh, ya que sabemos que eso no sucede en esa situación, pues evitar la situación. Así de sencillo. El otro punto de pérdida de la conciencia, que es mucho, que lo alerta más a uno, son las convulsiones. Las convulsiones no tratan de circulación, tanto de circulación, sino de conducción eléctrica. Todos los impulsos nerviosos son impulsos eléctricos. Entonces, es alguna parte del cerebro, puede ser pequeño o grande, y pues de eso también va a depender cómo se manifiesta en el resto del cuerpo eh, la convulsión como tal. Entonces, dependiendo de la parte del cerebro, vamos a ver bien sea pequeños movimientos o grandes movimientos, que son las convulsiones tónico-clónicas, o unas que son tal vez menos notorias, que son las convulsiones, las crisis de ausencia. Esto, bueno, ya es mucho más de diagnóstico. Igual no es normal que una persona convulsione, mm, pero pues a veces sucede un solo episodio y no vuelve a pasar. ¿Qué es muy importante en una convulsión? Eh, el reconocimiento del entorno de la persona, ¿sí? Que no vaya a lesionarse, pensando más en una convulsión tónico-clónica, que pues uno dice, o sea, todo el mundo salta encima, todo el mundo quiere como pararlo de alguna forma porque es algo muy tensionante de ver. Pero lo que hay que hacer es, primero, tomar el tiempo, mirar qué hora es y cuánto tiempo dura la convulsión. Esto es un signo de gravedad. En caso de que sean 5 minutos o más, pues hay un riesgo mayor de que el cerebro, o sea, está dejando de funcionar esos 5 minutos. Evitar golpes o lesiones, que pues claro, son cosas impredecibles, entonces cuando ya sucede, estar chequeando constantemente. Si es una persona, así sea una persona que no conozcamos, no dejarla sola, ¿sí? Porque no dice, no, pues qué voy a hacer, me van a echar la culpa. No, es mejor quedarse ahí y acompañar a la persona cuando se despierta. Muchas personas, por ejemplo, que tienen epilepsia, que está caracterizada por las convulsiones, estoy muy oscura, que están, que es una enfermedad caracterizada por las convulsiones, tienen estas pulseras que dice tengo epilepsia, ¿sí? Entonces también sí se puede buscar, mirar, de pronto es un collar. Bueno, las personas lo muestran de maneras diferentes y también intentar que la persona después, si es un caso, el primer caso, ¿sí? Si no está diagnosticado, pues que se asista a una consulta general. Ay, ¿qué hice? ¿Qué es lo que me importa? ¿Qué es lo que no hay que hacer? Primero, perder la calma, ponernos a gritar, a llorar, a decir ayuda, ¿sí? En ese momento no hay que perder la calma, en ningún momento, pero pues es como tenerla en cuenta. Tampoco ofrecer comidas o bebidas, así la persona ya esté, entre comillas, despierta. Mm, siempre hay un riesgo de que en ese periodo después de la convulsión la persona no está completamente en control de sus funciones. Entonces podemos darle algo de comer y que se atore. Intentar inmovilizar jamás. Eh, introducir objetos a la boca, lo he visto mucho, que intentan que un lápiz, que un esfero, que una bufanda, no, no tiene nada que ver. Eh, lo importante, pues porque lo hacen porque para que no se le vaya la lengua. Entonces ahí entra la posición lateral de seguridad después de la convulsión. ¿Sí? Si la persona no está totalmente consciente, respira y tiene pulso, se ubica de medio lado para evitar, digamos, esa obstrucción de la vía aérea.
Otro caso en el que hay no tanto una pérdida total de la conciencia, sino parcial, puede ser en una situación como en un accidente cerebrovascular, pero pues eso lo vamos a ver la semana que entra. Entonces, ya conociendo qué se hace, qué no, espero que haya quedado claro. Eh, Todo esto va precedido de la conducta paz. Ya se ha avisado a los sistemas de emergencia y pues vamos a estar ahí, listos, preparados, en caso de que haya alguna otra complicación. Acá solo hablamos de las personas cuando tienen una pérdida total de la conciencia, pero las demás variables se encuentran conservadas. Entonces no hay nada más que hacer. Muchas gracias, espero les haya gustado, les haya interesado, hayan aprendido alguna cosita y pues nos vemos la próxima semana. Adiós.